Cosas que se consideran normales en la sociedad no lo son en absoluto desde el punto de vista de la vida y las necesidades humanas. Las adicciones que se desarrollan son en realidad respuestas normales a una situación anormal. El Dr. Mate es un médico de renombre mundial, autor de Superventas, cuyo trabajo profundiza en el desarrollo infantil y el impacto del trauma. Dr. Gabor Mate. Si eres el neurólogo promedio con síntomas de esclerosis múltiple, nadie te va a preguntar sobre tu trauma. Hay una gran brecha entre la evidencia científica y la práctica de la medicina. ¿Por qué crees que en nuestra sociedad moderna, con todos los avances médicos y científicos, hay tanto sufrimiento cuando tenemos más información, conocimiento y herramientas que antes? Lo que leo sobre tu material y veo sobre tu contenido es que muchas personas están perdidas debido al trauma. Y los traumas pasados causan ciertas adicciones, comportamientos y rutinas, que tal vez son algunas adicciones saludables o no saludables, pero parece que hay muchas adicciones no saludables. Bueno, ¿puedo interrumpir por ahí? favor. No existe una adicción saludable. No existe. Si es saludable, no es una adicción. Si es una adicción, no es saludable. Hay pasiones, hay hábitos que son saludables, pero no son adicciones. ¿Cómo hacer ejercicio? Yo defino. Sí, bueno, eso puede ser una adicción. Correcto. O puede ser saludable. Como comer puede ser saludable o podría ser una adicción. Defino la adicción como un comportamiento en el que una persona encuentra placer o alivio temporal, por lo tanto lo ansía, pero luego sufre consecuencias negativas y no puede dejarlo. Entonces, si estás sufriendo consecuencias negativas, ansiando alivio, placer a corto plazo, daño a largo plazo, incapacidad para dejarlo, eso es una adicción. Ahora, si tienes un comportamiento que es continuo, pero no tiene consecuencias negativas, no es una adicción, es una pasión, es un placer, es un hábito saludable. Es un hábito saludable. Sí, para mí no es una adicción. Y también, un hábito saludable, si ya no funciona, puedes dejarlo. Así que para mí, no hay adicción saludable. ¿No hay adicción saludable? Sí. De hecho, la palabra adicción proviene de una palabra para esclavitud, y no hay esclavitud saludable. Entonces, ¿cuál es la raíz de la adicción? ¿La palabra? Sí. Entonces, en tiempos romanos, un adictus era cualquier ser humano que era asignado a otra persona para servirle, porque le debía dinero y no podía pagarlo. ¿Un adicto? Sí, adictus era como un esclavo por contrato que tenía que trabajar para pagar la deuda. Así que de ahí es de donde realmente viene la palabra. Es esclavitud, una forma de esclavitud. Entonces, si eres adicto a algo, eres un esclavo de ese anhelo. Absolutamente, absolutamente. Tú no tienes elección, no puedes. Un esclavo no tiene elección. No tienen libre albedrío, esencialmente. Sí, y he tenido mis propios comportamientos adictivos y nada como los pacientes con los que trabajé. Pero en la medida en que los tuve, literalmente, aunque era un médico exitoso, de clase media y bien pagado, no estaba ejerciendo ninguna elección libre sobre mis comportamientos. ¿En serio? ¿Cuándo fue? ¿Cuál fue la principal adicción a la que estabas atado? ¿Y cuándo aprendiste a liberarte de eso? Bien. Así que en mi vida las principales adicciones han sido al trabajo. ¿Trabajar? Sí. ¿Trabajar duro? ¿Lograr tener éxito? Trabajar, lograr más y más pacientes y más éxito. Más y más es la esencia de la adicción. Siempre es más y más. Y hay una razón por la que desarrollé esa adicción. Y esa fue la más difícil. Esa es la más difícil de dejar. Luego estuve adicto durante mucho tiempo a comprar discos compactos de música clásica. Y cuando digo adicto, me refiero a que gastaría miles de dólares cada día. ¿En discos? Sí, ¿En de serio? verdad. Y le mentía a mi esposa sobre eso, y descuidaba a mis pacientes. Y tan pronto como salía de la tienda pensaba, ahora estoy completo, mi colección está llena. Media hora después, tenía que volver corriendo. Y, como describí en mi libro sobre la adicción, en el reino de los fantasmas hambrientos, una vez dejé a una mujer en trabajo de parto en el hospital para ir a buscar una sinfonía. Así que eso es una adicción. ¿En serio? Sí. Ahora, lo interesante sobre la adicción es que yo no estaba usando ningún tipo de sustancias. ¿No estabas fumando o bebiendo cosas como drogas? No, pero estaba buscando un golpe químico. La dopamina. Sí, era un adicto a la dopamina, se podría decir. Y la obtenía a través de esos comportamientos particulares. Así que esa era mi adicción. La pregunta es, ¿cómo lo dejé? Bueno, pues eso me llevó mucho tiempo. ¿En serio? Sí, mucha lucha, la verdad.
Finalmente me di cuenta de que el costo era mayor que la ganancia. De hecho, si empezara a escuchar ahora todos los discos que tengo en casa y no hiciera nada más que escuchar por el resto de mi vida, No terminarías. probablemente no terminaría. ¿Cuándo te diste cuenta? Está bien, esto es una adicción, no es un comportamiento saludable. Me di cuenta mucho antes de dejarlo. Como años, 10 años, décadas, Sí, años. años. Sí, años. ¿Cuánto tiempo suele tomarle a alguien cuando se da cuenta que no es saludable, esta adicción no es buena y que realmente lo deja? ¿Hay algún dato No sobre podría eso? responder a Sí. eso. Creo que es algo muy variable e individual. Es un problema. Tiene que ver con los recursos que tiene cada persona para sanar. Tiene que ver con la red de apoyo que tienen. Tiene que ver qué tan alto es el costo que este hábito no saludable está imponiendo en la vida de cada uno. Y también tiene que ver con muchos otros factores. Algunas personas creen que hay una parte de nosotros que es realmente saludable y podemos conectarnos con ella. Tiene que haber una combinación genial de factores. Y luego es muy individual. También depende del grado de trauma que una persona haya sufrido. Has escuchado mi definición de adicción, y estoy seguro de que si te preguntara después de hablar con 1000 personas, levanten la mano si, según mi definición, han tenido una adicción. Prácticamente todos en la sala levantarían la mano. Tal vez habría 2 mentirosos que no lo harán, pero 998 Correcto. sí. Y luego no preguntaría qué estaba mal con la adicción, sino qué estaba bien con ella. ¿Qué obtuviste de eso? Entonces, si te preguntara eso, así que has tenido tus comportamientos. Si te preguntara, ¿Obtienes algún ¿qué tipo de obtuviste alivio, de de eso? placer? ¿Qué sería? Pero específicamente, ¿Qué obtienes de eso? ¿qué obtuviste de eso? ¿Qué te dio temporalmente? Lo que sea que fuera, ni Llegas a siquiera tu me escape. importa qué fue. Está bien, escapa. Correcto. ¿No estás pensando en el dolor, la vergüenza, la Sí. inseguridad? No, entonces, ¿quién necesita escapar? Y yo, No, pero quiero decir, ¿qué tipo de persona necesita una persona escapar? asustada. Una persona asustada, alguien que está encarcelado. ¿No es Atrapado. así? Alguien que está atrapado. Exactamente. Y sé que en tu libro sobre la masculinidad tóxica, hablas sobre estar atrapado y... Atrapado es la palabra exacta Sí. que usas. Y... Me sentí atrapado la mayor parte de mi ese es infancia. el punto. Lo que estoy diciendo es que la adicción nunca es una elección y no es algún tipo de enfermedad genética. Eso es un total disparate. Lo que realmente es un intento de resolver un problema en tu vida. En tu caso estabas tratando de resolver el problema de estar atrapado, que se basaba en el trauma de tu infancia. Correcto. Hablar muy públicamente. En mi caso, el adicto al trabajo era un intento de demostrarme a mí mismo que yo era, que tenía derecho a existir. Eso era importante. Que eres digno de amor Que o... era digno de amor exactamente. Aceptación. Eso también provino de una experiencia de la infancia. Entonces, la adicción nunca es como una enfermedad en sí. Puede comportarse como una enfermedad, pero no es una enfermedad como tal. Tampoco es una elección que alguien haga. Es en realidad un intento de resolver un problema profundo. Guau. Sí. ¿Es posible que alguien sane una herida profunda por su cuenta? ¿Un trauma de hace décadas del que han tenido una adicción tratando de escapar? ¿Es posible hacerlo por tu cuenta? ¿O realmente se necesita apoyo? ¿Alguien? ¿Un equipo? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre eso? Bueno, creo que muy raramente es posible para un individuo. Tal vez tengan alguna experiencia espiritual profunda. Tal vez estén en la naturaleza y de repente están en uno Sienten con el una universo. presencia, Sienten la conectados. presencia. Exactamente. Eso puede suceder. Le sucede a algunas Y personas. luego simplemente Sí. elegir, voy a decidir no hacer esto más. Se dan cuenta de que no lo necesitan. Porque son libres. Se sienten libres. Interesante. Muy raro. Para la mayoría de personas, de nosotros, los seres que estamos y caminamos por esta tierra, se necesita mucho para conciencia de sí mismo, se necesita mucho apoyo, conexión y orientación. Entonces diría que si estás escuchando y tienes uno de estos problemas donde eres adicto a algo de la manera que Luis y yo estamos hablando aquí, y ahora, no esperes ese momento milagroso, obtén ayuda, porque tienes muchas más posibilidades de esa manera. ¿Cuál dirías que es la raíz de toda adicción? ¿Es sentir una herida? ¿Es sentirse atrapado por algo que ha sucedido en el pasado? El estar atrapado en sí mismo es un signo de una herida. De hecho, la palabra trauma significa herida.
El origen griego de la palabra trauma es una herida. Entonces, los niños que están heridos, pero no son apoyados, vistos, aceptados y ayudados, se quedan atrapados en la herida. Y estar atrapados en la herida y en los comportamientos para escapar de ella. Así es como el trauma se manifiesta en nuestras vidas. En nuestra cultura y nuestra sociedad. Hablo de esto en mi libro también, sobre cómo un niño creciendo en el Medio Oeste en Ohio Sí. no veía ejemplos de hombres mayores o atletas a los que aspiraba ser hablando de sus emociones, o hablando de sanación, o hablando cualquiera de estas cosas, sobre tuve un trauma. Sí. Hablar sobre cómo navegar por toda la gama de emociones. Era más bien que se burlaban de ti si llorabas. Te molestaban. Te Sí. llamaban de formas que no quieres que te llamen. Te expulsan de la tribu. No eres aceptado Sí. en tu, ya sabes, grupo de chicos al crecer. Sí. Y así, siento que culturalmente hay mucho dolor con los hombres y las mujeres, obviamente, en la actualidad. Pero eso parece estar causando mucho del estrés en el mundo ahora mismo. Es solo este dolor cultural. Bueno, si me permites ser egoísta, mi nuevo libro se llama El mito de lo normal. Trauma, enfermedad y sanación en una cultura tóxica. Así que es tal como dices. El trauma que la gente está experimentando masivamente no es solo personal para ellos, también es un signo de una cultura que está completamente desajustada. Y cuando digo fuera de lugar, la razón por la que llamé al libro El mito de lo normal es que lo que estoy diciendo es que las cosas que se consideran normales en la sociedad no son en absoluto normales desde el punto de vista de la vida humana y las necesidades No lo son. humanas. No es saludable. Es totalmente insalubre. Así que las adicciones y las enfermedades mentales que las personas están desarrollando son en realidad respuestas normales a una situación anormal. Para que cualquier adicción que tuvieras, o incluso esto de esta máscara de masculinidad rígida que intentas adoptar por un tiempo hasta que se rompe para ti. Necesitar ganar, necesitar ser el Pero mejor esa fue una respuesta normal. para sobrevivir. Exactamente. Así que la anormalidad no estaba en ti, estaba en una situación en la que te encuentras. Eso es lo que quiero decir con Sí. una cultura tóxica y sé que nuevamente en tu libro hablas de estas figuras públicas que de repente te das cuenta de que estamos hablando de sus emociones. Sí, Pero eso es bastante nuevo. mucho. Como en los últimos 5 a 10 años. Así que, hoy en día, los atletas hablarán sobre su abuso Esto sexual. no ocurrió hasta hace 10 años, Sí. de verdad. Y más hace de 3 a Sí, 5 años. Sí. ¿Por qué crees que ahora las personas que son figuras públicas están comenzando a abrirse? ¿Por qué crees que eso está sucediendo? Creo que lo que ha pasado es que la toxicidad de la cultura, uno de mis subtítulos es Cultura tóxica, y se ha vuelto tan mala. Hay un dramaturgo griego que cito en mi libro, es Esquilo, y él, en una de sus obras, dijo que la forma en que los dioses nos crearon a los seres humanos es que tenemos que sufrir hacia la verdad. Y creo que el grado de sufrimiento, ahora la mayoría de las personas que conozco que se embarcan en un camino de autoexploración, y verdad no lo hicieron porque de repente tomaron una decisión, simplemente sufrieron tanto. Así que el sufrimiento realmente puede despertarte, y creo que para responder a tu pregunta, esta sociedad ha llegado al punto donde el sufrimiento es tan intenso y tan generalizado que algo tenía que romperse. Correcto. Así que creo que por eso, ¿sabes? Se ha puesto tan mal que ya no se podía ocultar. ¿Por qué crees que en nuestra sociedad moderna, con todos los avances médicos y científicos y todo el conocimiento disponible, hay tanto dolor crónico? ¿Tanto sufrimiento cuando tenemos más información, conocimiento y herramientas que nunca antes? Así que si no lo haces, tenemos menos. Lo que tenemos es mucha más ciencia fisiológica o física, lo cual es genial. Quiero decir, si necesitara un trasplante de corazón, estaría muy agradecido por la medicina moderna, y si tengo un hueso roto o algo así. Pero hemos olvidado algo que los seres humanos siempre han sabido y, por ejemplo, yo escribo sobre este increíble amigo mío. Su nombre es Luis Mel Madrona, y él es un médico estadounidense que tiene ascendencia lakota. Está bien. Y él me dijo que es igual que yo. Está lleno de respeto por la medicina occidental. Yo fui entrenado en ella. Él fue entrenado en ella. Él también ve lo que falta y dijo que en su edición de historia, cuando alguien se enferma, toda la comunidad se reúne y agradece a la persona. Y dice,
Estás ayudando a sanar una disfunción en toda nuestra cultura. Así que tu sanación es nuestra sanación. Wow. Ellos entienden que el individuo representa la cultura, el entorno, la familia y la comunidad. Ahora, la medicina occidental olvida eso. Muchos separamos la mente del cuerpo. Por eso a menudo cuando hablo con los grupos, pregunto a las personas si en los últimos 5 años o menos han ido a un especialista en neurología, oncología, cardiología, gastroenterología o reumatología. Cualquier tipo de especialista levante la mano. Así que la gente levantó las manos. Dije, mantenga sus manos en alto si le preguntan sobre el estrés en su vida, trauma en su niñez. Relaciones. Relaciones, exactamente. ¿Cómo te sientes acerca de tu trabajo? ¿Cómo te sientes acerca de ti mismo como ser humano? Muy pocas manos permanecen levantadas. Y esas muchas preguntas que tienen que ver. El número 1 que es la unidad de mente y cuerpo, que no es más que un hecho científico, y la inseparabilidad de un ser humano de otro. La medicina occidental ignora por completo este hecho, lo cual es contrario a la ciencia. No solo es contrario a la sabiduría antigua, también es contrario a la ciencia moderna, porque tenemos decenas de miles de estudios que demuestran que no se puede separar la mente del cuerpo. Decenas de miles de estudios que muestran cómo las emociones influyen significativamente en la aparición de enfermedades. Hay un psiquiatra maravilloso aquí en Los Ángeles, tal vez lo conozcas, Daniel Siegel. Y Dan Siegel habla de lo que él llama neurobiología interpersonal, lo que significa que nuestros cerebros no están separados. Algo en ti percibirá la atención en mí y lo captarás. Y eso te llevará a algo. Sí, la intuición. Eso cambiará tu cerebro. Lo llevo un paso más allá y hablo sobre la biología interpersonal, de modo que lo que les sucede a las personas fisiológicamente está muy afectado, y te daré ejemplos. Sí. Pero afectados por su cultura y su familia. Así que hemos sabido durante décadas que los niños cuyos padres están estresados tienen muchas más probabilidades de tener asma. El estrés de los padres afecta la fisiología del cuerpo del niño. La respiración que estrechan los tubos de aire causan inflamación. Por cierto, ¿cómo tratamos el asma con hormonas del estrés, adrenalina y cortisol? ¿Sabes? Sabemos que las mujeres negras estadounidenses, cuantas más experiencias de racismo tengan que soportar, mayor será el riesgo de padecer asma. ¿En serio? ¿Sabías que los hombres que sufrieron abuso sexual en la infancia triplican el riesgo de enfermedades del corazón? Podría seguir con más datos como esos. Las mujeres que sufren síntomas graves de TEPT, su riesgo de cáncer de ovario se duplica. Porque no puedes separar las emociones del cuerpo. Es una unidad, científicamente hablando, no solo desde el punto de vista de la sabiduría indígena, sino de la ciencia moderna. Cuando dices a pesar de todo este conocimiento, estoy diciendo que falta de conocimiento. La sabiduría. Y no solo la sabiduría, incluso la ciencia. Eso es lo irónico. Soy médico, y como doctores siempre hablamos de práctica basada en evidencia. Y digo, Dios mío, ojalá tuviéramos práctica basada en evidencia. Veamos la evidencia. Correcto. ¿Sabes? ¿Cuál es la evidencia de separar la mente del cuerpo? Pero la esclerosis múltiple, esta enfermedad misteriosa, el tipo que describió por primera vez la esclerosis múltiple, fue un neurólogo francés llamado Jean-Martin Charcot, en el siglo XIX. Dijo que era una enfermedad causada por el dolor y la preocupación a largo plazo. Ha habido múltiples estudios que muestran la relación entre el estrés, el trauma y la esclerosis múltiple. Vas al neurólogo promedio con síntomas de esclerosis múltiple y no te preguntará sobre tu trauma. Nadie te va a preguntar sobre tu estrés. ¿Y por qué es eso significativo? Porque si los manejas tu esclerosis múltiple, puede mejorar. Wow. Entonces hay una enorme diferencia. Hay una brecha entre la evidencia científica y cómo practicamos la medicina. Y lo que llamamos práctica basada en la evidencia científica es milagroso, es increíble, pero eso nos ha limitado demasiado en el tema, en nuestro campo. ¿Y qué hay de algo como la artritis? ¿A qué dirías que está conectado Está eso? siendo estudiado también. Hubo un gran médico canadiense que en realidad fue uno de los médicos fundadores de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins. Su nombre es William Osler. Dijo en 1880 que la artritis reumatoide es causada por la preocupación y el estrés a largo plazo. Preocupación y estrés a largo Sí, plazo. ahora desde entonces, en 1890. 1880 o 1890, Wow. él dijo esto.
Desde entonces, docenas de estudios muestran una relación entre el trauma, el estrés y la artritis reumatoide. ¿Crees que el reumatólogo promedio sabe algo sobre eso? Así que la gente va a... Conozco personas, en mi libro, El mito de lo normal, hablo sobre personas con esclerosis múltiple o artritis, que una vez que comienzan a reconocer que los brotes de la enfermedad, en realidad, es el estrés en sus vidas, y si aprenden a manejarlo. Pero una mujer me dijo, tengo conversaciones hermosas con mi artritis reumatoide. Dice, fue mi mejor maestra porque cada vez que aparece, sé que estoy fuera de alineación conmigo misma. En algún lugar necesitas tener una conversación contigo mismo y alinearte. Es interesante, te estaba comentando antes fuera de cámara que en una relación anterior que tuve, sentía mucho dolor en el pecho y como una opresión en mi garganta. Sí. Y en un momento, como que empecé a tener, no sé si era una erupción o algún tipo de brote en mí, como debajo de mi ombligo. Y yo estaba como, ¿qué es esto? Sí. Nunca he tenido algún tipo de eczema o condición de la piel o algo. Y era como un brote rojo brillante. Y yo decía, ¿tengo una enfermedad? ¿Cómo qué es esto? Es fascinante porque te estaba diciendo, el momento después de muchos meses de terapia y al comenzar a integrar las lecciones de sanación y realmente sentirlo internamente, comencé a sentir esta sensación de paz dentro de mí por primera vez. Sí. No Correcto. me sentía atrapado por Correcto. primera vez, en mí mismo, en mi corazón Sí. y en mi cuerpo. Y casi de la noche a la mañana, como este brote estuvo allí durante meses, y yo decía, tal vez estoy teniendo esto. Me hice pruebas de alergia y pensé, tal vez son los cacahuates. Todos estos Entiendo. diferentes alimentos que estoy comiendo, y Sí. estaba eliminando los Sí. alimentos y todavía estaba allí. Y fue casi de la noche a la mañana cuando sentí la paz dentro de mí, los brotes desaparecieron y no han vuelto. Y yo estaba como... Entonces, si hubieras venido a mí con esa erupción, te habría preguntado, Ahora, ¿qué estás comiendo? número. Bueno, tal vez lo habría hecho. Son buenas preguntas. Pero también te habría preguntado, ¿a qué te dice que no tu Está cuerpo? rechazando. A eso no le estás diciendo que no. Oh, Dios mío. ¿Sabes? Ahora un brote. Si tomas esa palabra brote, ¿qué es la que usaste? Sí, es inflamación, ¿verdad? Algo está bien, inflamado. correcto. Pero, ¿dónde más la usas? ¿Qué más se enciende? ¿Sabes lo que se enciende? Es la rabia, la ira. Pero tenías ira que no estabas expresando. Correcto. Y por eso tu cuerpo se inflama. Sí. Sabemos que las emociones reprimidas causan inflamación. Así que si hubieras venido a mí, no si hubieras venido a mí cuando recién salí de la escuela de medicina, porque no sabría nada sobre esto. Nadie te enseña estas cosas. Pero si hubieras venido a mí más recientemente, te habría preguntado, bueno, Luis, ¿a qué está diciendo no tu cuerpo y que tú no le dices no? Eso sucede en dos áreas principales, las relaciones y el trabajo, ¿sabes? Interesante. Y así el cuerpo nos envía señales. Podemos aprender de él. Sé que el problema es que vas al médico promedio y no te dicen absolutamente nada de esto. No van a preguntar esas cosas. Van a simplemente intentar conspirar contigo para intentar deshacerse del síntoma. Es como querer Estoy buscando saber. la raíz, aunque... Bueno, lo cual está bien. Quiero decir, no quieres quedarte ahí con una erupción. Veamos la fuente de Sí. eso. Y la fuente siempre se asume que es algo físico. Tal vez piensen en la comida. Tal vez piensen en alguna toxina. No pensarán en tus emociones. Aunque la mente y el cuerpo son inseparables. ¿Cuánto más fuerte crees que eso pueda llegar a ser el peso emocional o el trauma que las toxinas físicas, ya sabes, en términos de cómo pueden afectar al cuerpo? No puedo hacer esa evaluación porque no sé qué estudio compararía ambas cosas. Así que no quiero hablar improvisadamente. Pero lo que puedo decirte es que las emociones son realmente primarias en la mayoría de las condiciones crónicas. Y si las manejas. Ahora, en esta sociedad donde hay todas estas toxinas en el ambiente, y basura en la comida y todo esto, ¿quién sabe? Proceso sí, todo. Pero lo que sé es que las emociones juegan un papel enorme, muy importante, y que eso puede tener un impacto real en su enfermedad. Y la otra cosa que pienso... No sé tú cuando escribes libros, pero yo escribo libros tanto para mí como para cualquier 100%. otra persona. El programa es Sí, para mí. entonces... Sí, exactamente. Entonces, aprendo mucho Sí. cuando estoy escribiendo. Una de las cosas que aprendí al escribir El mito de la normalidad fue incluso cómo pensamos sobre la enfermedad. Por ejemplo, cuando la gente dice, tengo eczema, o tengo depresión, o
tengo artritis reumatoide. O, tengo TDAH. Ahí hay una suposición, ¿no? La suposición es, en primer lugar, que existe algo llamado TDAH. Existe una cosa llamada eczema. Existe una cosa llamada artritis reumatoide. O hay algo llamado depresión. Luego hay un yo. Y el yo tiene esa cosa. Pero esa cosa tiene su propia naturaleza independiente separada. Pero decir que tengo esta enfermedad supone como si la enfermedad tuviera una vida y naturaleza separada por sí misma. No lo hace. ¿Y si viéramos las enfermedades de todo tipo, mentales o físicas o adicciones, no como cosas en sí mismas que tienen su propia naturaleza, sino como procesos que manifiestan nuestras vidas? Y si vivo mi vida de manera diferente, entonces puedo tener un impacto en ese proceso para que ese proceso cambie. Eso es exactamente como es. Así que, para abreviar, entiendo que es útil decir, tengo depresión, ¿verdad? Correcto. Pero ¿qué tan importantes son las palabras que elegimos? si nosotros aceptamos ese lenguaje, en realidad estamos perdiendo el punto porque no lo tienes. No hay un eso que esté separado de ti. Y eso significa que si te cambias a ti mismo, de hecho, hay un amigo mío ahora, amigo reciente, el Dr. Jeff Redgar, es psiquiatra en Harvard, y el año pasado escribió un libro llamado Cured, The Science of Spontaneous Healing. Ese era el subtítulo. Ahora, él estudió a personas que estaban terminalmente enfermas, documentadamente así, no tenían pronóstico alguno, y luego mejoran. Entonces estaban terminalmente enfermos. ¿Se No se suponía supone que que iban a morir sobrevivan. en algunos años? O meses o semanas. Yo he hablado con ¿Y han personas así curado yo su mismo. enfermedad? Hay una mujer una psicóloga llamada Kelly Turner, que estudió lo mismo. Escribió un libro llamado Remisión Radical. Los tres hemos observado a estas personas. Ellos lo hicieron de manera investigativa. Yo solo lo hice de manera empírica, ya sabes, pero verifico las historias con los médicos de las personas. Todos conocemos a personas a las que se les suponía que les quedaban 2 o 6 meses de vida. O bien el tratamiento médico ha fallado, o ellos rechazan el tratamiento médico. Luego de repente la enfermedad desaparece. Creo que los tres hemos encontrado que lo que hace la mayor diferencia es que la persona cambia su relación consigo misma. ¡Wow! Y siempre hay trauma en el fondo. Ahora, Jeff y Kelly han documentado personas, siguen dietas, toman suplementos, Van a la comienzan a naturaleza. meditar o yoga, se adentran en la naturaleza, Todas esas cosas todo son eso. geniales. Pero creo que Jeff y yo estamos de acuerdo, y creo que Kelly probablemente también estaría de acuerdo, en que el mayor cambio es en la relación de uno consigo mismo. En otras palabras, la vida cambia, el proceso cambia. Ahora, no estoy prometiendo a todos los que escuchan que pueden curarse a sí mismos. Quiero decir, esto no es un engaño. Solo estoy hablando sobre la importancia de reconocer el impacto de las emociones y la relación de uno mismo consigo mismo en la fisiología. Hay Eso un es todo de lo entorno que estoy externo. hablando. Y luego hay un entorno interno. Nuestro entorno emocional que está Sí. conectado a nuestro, supongo, sistema nervioso, corazón, cerebro y a todo el cuerpo. Si nuestro entorno emocional está enfermo, entonces probablemente también estaremos físicamente enfermos. Bueno, eso es lo que tu historia realmente ilustra, ¿no? Tan pronto como creas un ambiente interno, tus problemas físicos disminuyen, ¿sabes? Por cierto, acabo de notar que me estoy emocionando demasiado aquí. Esta es mi pasión. Quiero decir, podría Sí. seguir hablando de esto para siempre, pero también estoy notando que probablemente me estoy poniendo un poco demasiado estás acalorado acercando. aquí y, no tanto físicamente, solo noté que necesito calmarme un poco. No quiero hablar demasiado No rápido. me gusta. Esto es Está bien. emocionante para mí. ¿Sí? Bueno, siento que esto es lo que tú estabas diciendo. sí. Represión emocional. Es una causa principal de enfermedades físicas. Puede que no sea la única. Hay otros factores. Pero lo que suprimimos generalmente sale a la superficie de alguna manera. Ese es todo el punto. Y a la mayoría de nosotros, hablo por mí mismo, no nos enseñaron. Y no nos enseñan cómo expresar los traumas emocionales, ¿Sí? los dolores emocionales, miedos, inseguridades, vergüenzas, culpa. No nos enseñan las habilidades. Es una de las razones por las que comencé The School of Greatness, porque desearía haber aprendido estas habilidades Sí. antes. La mayoría de los padres están de alguna manera desordenados o tienen algunos problemas.
Crecí en un hogar que era muy estresante, caótico y no había estabilidad. Sí, también lo hicieron mis hijos, por cierto. Y tú eres como el experto. Pero yo no era el experto entonces. No eras el experto entonces. Sí, Entonces tus hijos tuvieron algunos traumas que enfrentar debido a ti, a sus padres. no es siquiera una cuestión de aprendizaje de habilidades. Es más profundo que eso, porque no tienes que enseñar a un bebé de un día de nacido a expresar sus emociones, ¿verdad? No. Si están tristes, solos, ¿te enteras? Si tienen hambre o están incómodos, ¿te enteras? Por supuesto que sí. Tienes que permitirlo, y tienes que dar espacio para ello, escucharlo y responder a ello. El problema con la mayoría de los padres no es que no enseñen estas habilidades a sus hijos, es cómo realmente viven sus vidas debido a sus propios traumas y debido a las tensiones en una sociedad. En realidad desalientan a los niños de muchas cosas. No llores. Sí, de lo que es natural. Aguántalo. Bueno, mira, No hagas esto. No hagas aquello. ¿sabes? Hay un psicólogo canadiense muy famoso. No sé si ha estado en tu programa, pero él dice que a un niño enojado se le debe hacer sentarse solo hasta que vuelvan a la normalidad. En otras Interesante. palabras, la ira en un niño de 2 años no es normal y tenemos que ayudar a superarla con la socialización. Interesante. Ahora, no hay nada más natural que un niño de 2 años enojado. Nada más natural en un niño de 2 años. Sí, se frustran, ¿sabes? Correcto. Quieren una galleta, obtienen una No galleta. obtienen lo que quieren, así que Quieren lloran. una galleta antes de la cena. Y si eres un buen padre, no se las vas a dar antes de la cena. ¿Cuándo Entonces, enseñas o cuándo alguien aprende a no expresar enojo cada 10 minutos? bueno, aquí está el punto. Si ese niño de 2 años entonces empieza a gritar o a hacer un berrinche, enojándose. Si dices tiempo fuera y no vas a estar con ellos, ahora le estás presentando al niño un dilema trágico. ¿Puedo tener mi emoción auténtica? ¿O puedo tener mi relación con mi padre de quien depende mi vida? Entonces, puedo ser auténtico o puedo estar apegado en una relación, pero no puedo tener ambas cosas. Porque si no soy Entonces, auténtico, o si lo soy, entonces voy a estar solo. Voy a estar en tiempo Exactamente. fuera o castigado. Y, para el niño un tiempo fuera es una amenaza para su vida. Porque podría estar solo para siempre, ¿verdad? En realidad, él no lo sabe, Sí. ¿ves? Básicamente, estás amenazando al niño con privarlo de su mayor necesidad, que es la conexión contigo. El amor. Sí, el amor. No hay un punto en el que si eres un hombre de 21 años ahora y estás gritando cada 10 minutos porque no obtienes la Pero galleta. esa no es la respuesta. Correcto. La respuesta es cuando están gritando para que los levantes. Estás enojado con papá, ¿verdad? ¿Realmente deseas haber tenido esa galleta? Sí, lo entiendo. Entonces el niño se relaja y la ira pasa a través de ellos. ¿Sabes lo que aprenden? Esa ira es solo algo que pasa a través de ti. Puedes dejarla ir. Si no ves al niño, no aceptas la emoción del niño, van a tener que reprimirla. Tienen que reprimirlo. ¿Cuál es otra palabra para rellenar? Es empujar hacia Sí. abajo. ¿Cuál es otra palabra para empujar hacia abajo? Deprimir. ¿De dónde viene la depresión? No es esta enfermedad. La depresión proviene de tener que reprimir tus emociones. Guau. Literalmente, tuviste que reprimir tus emociones. En otras palabras, ¿por qué tuviste que reprimir tus emociones? Para mantenerte conectado con tus padres. En otras palabras, era un mecanismo de afrontamiento. Y lo que estoy diciendo es que muchas enfermedades, ya sean de la mente o del cuerpo, o ambas, provienen de mecanismos de afrontamiento. Son nuestros mecanismos de afrontamiento normales en respuesta a una situación anormal. No es normal que un niño sea desterrado de la presencia del padre. De hecho, si observas a los pueblos indígenas, llevan a sus hijos a todas partes. Los niños siempre están con los padres. Y los peregrinos, cuando llegaron a América del Norte, estaban muy molestos con cómo los nativos criaban a sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque los pueblos indígenas no golpeaban a sus hijos. No golpeaban a sus No hijos. golpeaban a sus hijos. Y los cristianos no podían entender esto. Es porque no sabrías crear obediencia con ellos, ¿verdad? Sí, y Entonces, ¿qué hicieron? los nutrían. Y cuando nutres a un niño, ves que la naturaleza tiene una agenda, que deberías crecer para ser un adulto autorregulado en conexión contigo mismo y con otras personas. Esa es la agenda. Es como si la naturaleza tuviera una agenda para que una bellota se convierta en un roble. Pero una bellota no se convierte espontáneamente en un roble. Tiene que tener las condiciones adecuadas.
Entonces, no se trata solamente de enseñar a la bellota a ser un roble. Se trata de darle el alimento y la luz del sol, la tierra y el riego que necesita. Su naturaleza es convertirse en un roble. Correcto. La naturaleza de los seres humanos es convertirse en criaturas autorreguladas, socialmente responsables. Así es como evolucionamos. Dadas las condiciones adecuadas, eso sucederá. Así que no se trata de enseñar todo esto. Hay algo de enseñanza involucrada. Es una cuestión de satisfacer las necesidades de los niños, darles las condiciones adecuadas, y entonces lo desarrollarán. Lo aprenden porque tú eres autorregulado, así que te están observando. No eres reactivo y explosivo. Sí, y no eres gritando. reactivo. Tus ojos dicen, estoy enojado, está bien, estoy enojado, pero no estás gritando al niño, ¿sabes? Entonces, en un entorno adecuado, estos rasgos evolucionan o se desarrollan espontáneamente en el ser humano. Entonces, nuestra sociedad siempre trata de cómo enseñamos estas habilidades y no habilidades. Bueno, enseñar es importante, pero más importante es el crecimiento espontáneo del niño. Y lo que estoy diciendo sobre esta cultura tóxica es que no les damos a nuestros hijos el entorno adecuado. La estadística dice que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y cuando tuve a Esther Perel, le pregunté, ¿cuántos de ese 50% de casados son realmente felices? Es un porcentaje muy pequeño. He tenido un matrimonio También. en el que hemos tenido mucha infelicidad. Hemos estado casados 53 años ahora. 53. Sí, estamos muy felices juntos. Ahora, Pero nos tomó mucho trabajo, mucho compromiso. Pero esto es lo que quiero decir. Hay dos maneras de saber si un matrimonio es infeliz. Una es preguntarle a los padres. La otra es medir el nivel de cortisol de los Vaya. niños. Porque el estrés de los padres afecta la fisiología del niño. mi cortisol debió haber estado por las nubes, pero nosotros, Sí, probablemente. todos nosotros los niños, sí. Muy probablemente pudo haber sido así. Y en esta sociedad actual, esto no es culpa de los padres individualmente. Comienza en el útero, de hecho. Las tensiones en una mujer embarazada ya afectarán la fisiología de su hijo. ¿En serio? Sí. Ahora, en esta sociedad, tantas mujeres embarazadas están tan estresadas. En los Estados Unidos, particularmente. Hablas de más estrés emocional porque hay estrés físico. El cuerpo se expande, los dolores y molestias. Pero el Quiero estrés decir, emocional el estrés emocional de tener que del sistema nervioso. desempeñarse en el trabajo o estar en una relación difícil. En uno de los capítulos del libro, hablo sobre el diario de mi esposa, que lo estaba escribiendo cuando estaba embarazada de uno de nuestros hijos, sobre lo infeliz que estaba. Y ella le habla al bebé diciendo, por favor, no tomes este estrés de manera personal. Y ella Wow. escribió eso, y lo cité en El mito de lo normal. Ella sabía lo que yo no sabía. Y ella no estaba feliz por nuestra relación. No estaba feliz por la relación. Ella estaba infeliz por lo que estaba pasando en su relación conmigo siendo un médico adicto al trabajo. El no estar ahí, no estar disponible emocionalmente. Exactamente. E incluso culpándola a ella por cómo me sentía, ¿sabes? Wow. Entonces ella está hablando con este bebé dentro de ella. Y así es como abro uno de los capítulos. Así que ya en el útero, estos estreses comienzan a ocurrir. Mucha evidencia de eso científicamente. Escáneres cerebrales, análisis de sangre, todo tipo de cosas. Luego está el parto, que en nuestra sociedad es muy a menudo mecánico y emocionalmente difícil. En los Estados Unidos, el 25% de las mujeres tienen que volver al trabajo dentro de 2 semanas después de dar a luz. Ese bebé está destinado a estar con la madre durante al menos 9 meses, yo diría años. Ese bebé es abandonado a las 2 semanas. Así es como lo experimentan. Incluso si son cuidados por otra persona, Alguien. el bebé necesita el cuerpo de la madre. Mi mamá estaba trabajando bastante rápido después de que cada Sí. uno de nosotros naciera. Tuvo que volver al trabajo y... No culpo a las Sí, mujeres. correcto. Ellas no tienen Sí. muchas opciones. Lo que quiero decir es que esta sociedad pone muchas presiones sobre las mujeres en esto tan importante. Tampoco les da apoyo durante el embarazo. Y luego no solo eso, tampoco crecimos en familias nucleares individuales y aisladas, ¿cierto? Evolucionamos en pequeños grupos de cazadores-recolectores, donde las personas se apoyaban mutuamente, donde los niños estaban con adultos todo el día, donde los adultos colaboraban, tenían que hacerlo, de lo contrario no habrían sobrevivido. Correcto. Así que ahí es donde nuestra naturaleza realmente evolucionó. Entonces, cuando llegas a una sociedad que te dice que las personas son por naturaleza egoístas, agresivas y competitivas,
lo que aísla a las madres en hogares separados. En Estados Unidos se ha investigado mucho sobre la desintegración de las comunidades. Por ejemplo, en el libro Bowling Alone, publicado hace unos 20 años, hablaba de este tema, de cómo la gente no recibe apoyo y, por lo tanto, sufre Y las madres estrés. lo están haciendo todo solas, Exactamente. pero también esperan que el esposo trabaje y también esté en casa, en lugar de recurrir a compañeros o familia, amigos y... Exactamente. Es una cultura muy antinatural. Y no es de extrañar que tantos niños estén siendo diagnosticados con TDAH, o trastorno negativista desafiante, o depresión. ¿Sabes? Este artículo en The New Yorker, hace unas semanas, tal vez un par de meses, también en The New York Times, creo, sobre el aumento de la tasa de suicidios infantiles y adolescentes en los Estados Unidos. No es misterioso. Estos niños ya no tienen satisfechas sus necesidades de desarrollo. Se sienten solos, desesperados y asustados. Luego el uso de drogas está en aumento. Y adicción. Así y es. Suicidio. No hay nada misterioso al respecto si observas el entorno cultural. Solo es misterioso si pensamos que estamos tratando con problemas de salud mental o fisiológicos aislados. Pero cuando ves las conexiones, nada es misterioso. Entonces, ¿cuáles, si son enfermedades o no se consideran una enfermedad como la depresión, TDA, TDAH? ¿Cuáles son los principales síntomas de salud mental en el mundo ahora mismo, podrías decir? ¿Sí? Entonces, la depresión y la ansiedad están creciendo rápidamente. Son grandes desafíos. Cada vez más niños son diagnosticados con TDAH. Cada vez más niños son diagnosticados con algo llamado trastorno negativista desafiante que... ¿Qué es eso? Eso es cuando un niño es desafiante y oposicional en su comportamiento, y va en contra de los valores, expectativas y demás cosas que digan los adultos. Pero pensamos que Sí. hay algo mal con el niño, en lugar de mirar el contexto de lo que hace que el niño sea diagnosticado. El medio ambiente. ¿Sabes? Ahora, ¿son estas enfermedades? Bueno, puedes hablar de ellas como enfermedades en cierto grado, y ciertamente, he tenido depresión y he tomado medicamentos para ello en mis 40s, y realmente hizo una diferencia para mí. Podrías llamarlo una enfermedad, pero en realidad esa es una forma superficial de verlo porque en realidad... ¿A qué se refiere eso? Se remonta a ser un bebé de 1 año o ser un bebé de 3 meses. En el libro, El mito de lo normal, el primer capítulo tiene una pintura. La pintura es de mi esposa basada en una fotografía de mí y mi madre. Esto es Budapest, Hungría, 1944 y tengo 3 meses de edad. Y mi madre en la fotografía lleva una estrella amarilla que los judíos tenían que usar. Mi padre estaba en trabajos forzados. Y en 2 meses, sus padres serían asesinados en Auschwitz. Ese fue mi primer año de vida. Dios mío. Y la expresión en mi rostro está llena de terror. Estaba absorbiendo el miedo de mi madre y la ansiedad de mi madre. Porque tenía terror en su rostro y estás imitando. Lo tenía en su cuerpo. Estás conectado a ella, alimentando Totalmente. 10 veces al día. Exactamente. Y estás sintiendo el estrés. Exactamente. Probablemente ahora no hay calma en ella. No hay calma allí. Pero ella ya está tan estresada y solo está tratando de asegurarse de que sobrevivamos. Ella no está allí para realmente recibir mis sentimientos. Y luego, cuando tengo 1 año u 11 meses, me entrega a un completo desconocido en la calle para salvar mi vida porque no creía que donde estábamos, yo sobreviviría un día y probablemente no lo habría Wow. hecho. Entonces no la vi durante 5 Oh, o 6 hombre. semanas. Y ¿Y tenías 1 año? tenía 1 año, sí. Oh, Dios mío. Y... ¿Qué podía hacer cuando tenía 1 año? Podía hacer 2 cosas, como un bebé pasando por todo eso. Primero que todo, ¿cómo manejo todo ese estrés? Me desconecto. Me vuelvo distraído como un mecanismo adaptativo. Exacto. Un mecanismo de 55 afrontamiento. años después, me diagnostican con TDAH que se caracteriza por desconectarse. ¿Es una enfermedad? Claro que es una enfermedad. Comenzó como un mecanismo de afrontamiento. También me diagnostican con depresión. ¿Por qué? Porque en ese entorno, tuve que reprimir mis sentimientos para no cargar a mi madre que ya estaba bastante agobiada. Crea más paz. ¿Sí? Así que asumí eso.
así que reprimí mis sentimientos. Reprimí mis sentimientos. Luego tengo esta depresión. Entonces, ¿son enfermedades? Se puede hablar de ellas de esa manera, pero comenzaron como mecanismos de afrontamiento. Te contaré otra historia. Tengo 78 años ahora, así que hace 6 o 7 años. Estoy en San Francisco con un terapeuta y he tomado hongos. Ella trabaja con hongos, y yo he trabajado con psicodélicos, y es una de las cosas sobre las que escribo, pero esta vez yo soy el paciente, soy el cliente. Y estoy acostado en la colchoneta bajo la influencia de la psilocibina, y sé exactamente quién soy. Tengo 71 años. Soy médico, soy escritor, soy conferencista, estoy casado con mi esposa, Rae. Esta es una terapeuta, así que no estoy alucinando, sé exactamente quién soy, pero al mismo tiempo me estoy experimentando como un bebé de 1 año. ¡Dios mío! Y esta terapeuta está ahí, es mi mamá, y empiezo a llorar y digo, lo siento mucho, he hecho tu vida tan difícil. ¡Guau! Ese es mi yo de 1 año de repente bajo la influencia hablando. Lo asumí desde temprano que soy responsable. Ahora, hablaste sobre... ¡Ay, Dios mío! En nuestra conversación anterior, me contaste sobre cómo estabas en esta relación y no podías dejarla incluso mucho después de darte cuenta de que no era adecuada para ti, porque asumiste la responsabilidad de cómo se sentiría la otra persona si la decepcionabas. Te digo, ese es tu yo de 1 año hablando, que asumiste la responsabilidad por el sufrimiento de tus padres. Y como no debes decepcionar a nadie porque es tu responsabilidad. Asumimos estas cosas desde muy temprano sin palabras realmente. Se vuelven arraigados y luego vivimos nuestras vidas basándonos en ellos hasta que algo sucede. Como te ocurrió a ti, tu cuerpo se rebeló. Sí. Tienes un colapso Tú o algo sabes, sucede, sí. ¿verdad? Y es como que sigues colapsando o te despierta y dices, está bien. ¿Por qué está pasando esto? Exactamente. ¿Qué está mal? ¿Qué está fuera de alineación? ¿Dónde estoy? Fuera de integridad. Sea lo que sea. Exactamente. Siento que el desafío es que yo estaba como, quiero terminar con este sufrimiento. He repetido este patrón muchas veces. Estoy harto y cansado del sufrimiento. Sí, Haré lo que sea. sí. Yo estaba como, he sentido suficiente de esto. Ya no lo quiero. Pero me costó tanto coraje y mucho valor enfrentar estas cosas para mí y sé que otras personas tienen traumas más profundos o diferentes y simplemente parece tan desafiante. Yo no iría allí. No compararía Está tu bien. trauma con el Bueno, de nadie más. Todos tenemos nuestros traumas Sí, únicos, sí. ¿verdad? Diferentes Así experiencias es. que enfrentamos. ¿Por qué es así? Desafiante para las personas enfrentarlo y comenzar a abordarlo. Te estaba diciendo que he estado en terapia bastante intensiva desde hace aproximadamente 1 año y medio ahora cada 2 semanas. Sí, sí, No porque sienta que algo está mal Sí. conmigo, que estoy estresado, sí. sino porque quiero mantener un nivel de Sí. paz. Y quiero seguir por manteniendo ti. la paz. Una vez que me di cuenta y comencé a sanar, no dije que estoy bien. Sí, Fue como, quiero ir al siguiente nivel de Exactamente. paz. sí. Amor. Un ambiente de belleza dentro de mis emociones. Pero ¿por qué es tan difícil para tantas personas enfrentarlo y realmente hablar sobre la vergüenza, culpa, inseguridad? Ya sabes, imperfección sobre ellos. Creo que en tu propio trabajo has tocado mucho sobre esto. Con precisión sobre por qué es tan difícil. Por un lado, si solo usas las palabras que dijiste, paz, amor y conexión. Si se lo hubieras dicho a tu yo de 20 años, ¿cómo habría respondido? Él diría, aguántalo. ¿De qué hablas? Sí, sí, ¿Estás sí. bien? No Sí, seas un exactamente. debilucho, solo trabaja Sí, más duro. pero ¿de dónde habría venido eso? Todo mi condicionamiento al crecer por los deportes y ya sabes, Sí, bueno, entonces eso. la casa, ya sabes. Entonces, ese es uno de los factores. Es el condicionamiento en esta cultura. ¿De acuerdo? Yo también digo que habría venido de un miedo intenso. Es muy aterrador mirar todo ese dolor dentro de uno mismo. Es aterrador. Así que hay un miedo intenso. Está el condicionamiento, como dices. Luego está el miedo. Realmente es miedo. Doloroso. Nadie quiere tener dolor. Pero eso se llama dolores de crecimiento. Y el tercer factor es que todos desarrollamos esta personalidad. Ahora, la personalidad creemos que somos nosotros, pero no lo somos. Correcto. La personalidad son los rasgos que adoptamos para sobrevivir nuestra infancia, junto con algunos rasgos genuinos.
Así que la personalidad es una especie de amalgama de mecanismos de afrontamiento de la infancia y cualidades genuinas. Algunas cosas buenas, pero también algunas formas de afrontarlo. Exactamente. Porque recuerdo que solía ser un tipo divertido. Era amable, generoso, y luego cuando había un detonante, Sí. me enojaba y Sí. estaba a la defensiva y cosas así. Habla sobre las diversas máscaras, la máscara sexual o los otros tipos. Máscara de material. Máscara O de agresiva. Cuando comencé a leer tu capítulo sobre la máscara sexual, escribiste sobre un tipo cuyo nombre olvidé, pero que es como un campeón en conquistar mujeres. No querría estar en su lugar ni por un segundo. Correcto. Es tener que demostrarse a sí mismo que es digno de ser amado. ¿De dónde viene eso? Pero nos identificamos con ello. Así que pensamos Sí. que somos la personalidad. Soy este tipo sexualmente atractivo, o soy este tipo agresivo, o soy este tipo materialista que va a triunfar en el mundo, y así pensamos que somos una personalidad. Proviene de 3 fuentes. Una es el condicionamiento, la otra es el miedo al dolor, y en tercer lugar, la identificación con la personalidad. Creemos que eso es lo que somos y no sabemos quién seríamos sin ello, todo lo cual se basa en el trauma. Construir esta identidad. Y hablo sobre cómo la identidad te ha apoyado para lograr ciertas cosas, ¿verdad? O ¿Correcto? protegerte de ciertas cosas al tenerla. Correcto. Sí, Pero tampoco nos sirve aferrarnos a esa identidad si queremos el siguiente nivel de paz y libertad. exactamente. Es tan difícil matar una identidad. Es como si hubieras tenido esto durante décadas y tienes que dejarla ir. Yo ni siquiera hablaría de matar. Quiero decir, en mis capítulos de sanación de este libro, hablo sobre hagamos las paces con ello. Por ejemplo, tengo que ser honesto. Dije que no estaría en el lugar de este tipo ni un minuto. Eso no es cierto. Parte de mí lo envidiaba. Correcto. Incluso aquí, tengo 78 años y he estado casado 53 años. Pero leí sobre este tipo que se acostó con todas estas mujeres. ¿Por qué no podría ser yo ese tipo? No quiero ir por ese camino, y no lo haría. Hace mucho tiempo elegí no hacerlo. ¿Quién no quiere ser deseado tanto? Correcto. Algo con el ego Sí, o el deseo. Sí. Entonces, pero si no logramos eliminar esas partes, sino que nos hacemos muy amigos de ellas, si alguien viniera a mí con ese tipo de patrón de soy ese tipo sexual, pero no quieren, pueden sentirse eufóricos por un momento como cualquier adicto lo haría. No es satisfactorio. No es satisfactorio. No diría que mates esa parte de ti. Diría que hagamos las paces con ella. Descubramos qué está realmente tratando de hacer por ti. Lo que está tratando de hacer por ti es hacerte sentir deseado, hacerte sentir valioso, hacerte sentir deseable, hacerte sentir amado temporalmente, hacerte sentir poderoso. ¿Qué te pasó para que no te sientas digno de amor? Para que no te sientas deseable, para que no te sientas poderoso. En otras palabras, no se trata de deshacerse de estas partes o estos aspectos de nosotros mismos, se trata de realmente conocerlos. Y todos comenzaron como mecanismos de afrontamiento. Ese hombre que describiste en tu libro, te garantizo que es un ser humano altamente traumatizado. Entonces, cuando empezamos a hacernos esta pregunta que dices, Sí. es ¿qué te pasó? Sí, sí. O cuándo te sentiste no Sí. poderoso, no Sí. amado o Sí. no deseado. Alguien que está viendo o escuchando puede evaluarse a sí mismo y realmente Sí. estar presente, reflexionar sobre los momentos dolorosos del pasado, lo cual mucha gente ni siquiera está dispuesta a hablar de ello consigo misma, ¿verdad? Así es. Durante 25 años, tuve un recuerdo de haber sido abusado sexualmente y pensaba en ello casi a diario, por un momento al menos, semanalmente. Pero era como un recuerdo que está ahí. Pero nunca se lo conté a nadie durante 25 años. Era vergonzoso. No quería que se burlaran de mí. Si alguien es capaz de autoevaluarse y decir, está bien, tuve este dolor, este trauma, me sentí sin poder, ¿cuál es el siguiente paso una vez que comienzan a escribir sobre ello y ser conscientes? Y dicen, realmente Sí. quiero sanar. ¿Cuál sería el paso en el proceso? Quiero decir que no es que pueda prescribir lo que debería ser para todos. Claro. Y hay muchas formas diferentes de trabajar. Pero una de las cosas que abordaría primero es la vergüenza. Uno de los impactos del trauma es la vergüenza. Porque los niños son narcisistas por naturaleza. Cuando digo narcisista, no me refiero en un sentido patológico negativo.
Quiero decir que piensan que todo gira en torno a El mundo ellos. solo gira alrededor de mí. Entonces, si me están pasando cosas malas, debe ser una mala persona. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, no puedo defenderme. No pude defenderme. Y eso me hace débil y, ya sabes, me avergüenza. Ahora, de hecho, cuando lo miras, el no luchar es el mecanismo de afrontamiento de la naturaleza. Parte de tu sistema nervioso simplemente se congela, porque si hubieras luchado, ¿qué habría pasado? Solo depende de la edad que tengas. No, pero como un niño pequeño, Si te defiendes de... contra el abusador sexual. Oh, claro. ¿Qué te pasaría? ¿Quién sabe? Podría haber sido incluso ¿Y estabas peor. en posición de correr? No, No está podía. bien. Estaba atrapado en un baño. Entonces, aquella parte de tu sistema nervioso que te haría luchar o huir de esta situación se desactiva. Es protegerte a ti mismo. Te estás protegiendo a ti mismo, y la parte del sistema nervioso que te congela es simplemente estar quieto. Lo superarás. Espera hasta que pase. Eso toma el control. Así que, en realidad, de lo que te avergüenzas es de la brillantez de tu sistema nervioso que te protegió. Te estás castigando en retrospectiva diciendo, yo debí haber corrido, haberme defendido. Debí haber hecho esto. Ese es el primer punto. Hombre, El segundo punto es, ¿cuántos años tenías cuando esto ocurrió? 5. ¿Y cuánto tiempo duró? Probablemente son 10, 15 minutos, sí. No, pero fue solo una vez. Una vez sí. Está bien. ¿Con quién hablaste sobre Nadie. eso? Ahora, todavía no tienes hijos. Pero si No. tuvieras un hijo de 5 años y esto le sucediera, ¿con quién querrías que hablara? Conmigo. Sí. Ahora, si descubrieras que esto le pasó a tu hijo y tu hijo nunca te lo contó, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo lo explicaría a... ¿Cómo te explicarías a ti mismo por qué mi hijo no me está hablando de esta cosa terrible que sucedió? Lo explicaría diciendo que es algo que no estoy haciendo. No estoy creando un ambiente seguro para permitir que este niño Y ese fue hable. tu trauma principal. Sí. El abuso sexual es el trauma secundario. De hecho, ¿te acosaron en la escuela? ¿Dijiste? Y los acosadores siempre pueden percibir la vulnerabilidad. Los acosadores tienen como La debilidad en ti. tienen un enfoque láser. ¿Por qué? Porque una persona insegura, débil, sí. Lo cual, por cierto, habla de su propio Correcto. trauma. Cierto. Pero tienen una especie de láser, como los médicos que abusan de sus pacientes, los líderes espirituales que hacen eso a sus seguidores, y muchos otros ejemplos de la sociedad actual. Ven una debilidad. Ellos con precisión láser lo perciben, y es a quienes eligen. Y los acosadores hacen lo mismo. Ahora, esa debilidad, como la llamamos, proviene de no tener el apoyo sólido, la protección, la confianza y la seguridad en tu familia de origen. Entonces ese es el trauma Correcto. principal. Eso es lo primero que Ese es el sucede. caso, Entonces, para responder a tu pregunta, si alguien viene a mí con esos problemas, bueno, primero que nada, si alguien se da cuenta de esas cosas, yo diría, no intentes hacer esto por tu cuenta. Es tan difícil. Habla con alguien. Es tan difícil. Sí, bueno, mira. Las personas con adicciones, al menos tienen los grupos de 12 pasos donde pueden hablar de ello, y la gente idealmente no los juzgará, ya sabes. Es un espacio seguro Espacio para... seguro. Sí. O podrías tener amigos, o podrías acudir a un profesional, o podrías tener una pareja íntima con la que la relación sea lo suficientemente cercana, como para que puedas compartir esto. Tienes que sacarlo de ti, pronto. Por cierto, esto me recuerda, este es uno de los evangelios antiguos escritos al mismo tiempo que otros evangelios. Es el evangelio de Tomás, en el que Jesús dice que lo que saques de ti te salvará, Ok. y lo que no saques de ti mismo te condenará. Dice algo así, y él era el Correcto. psicólogo supremo. Guau. Y así tienes que sacarlo. Lo que suprimes te vuelve más deprimido, ¿verdad? Exactamente. Sí. Sí. Así que tiene que empezar con eso en algún lugar. Tienes que sacarlo. Y si alguien tiene ¿qué pasa si dicen, bueno, no fue gran cosa? Esto que sucedió cuando yo era niño solo sucedió unas pocas veces. Está bien, Ya entonces, sea abuso sexual, o alguien gritándote, o si fuiste eso lo descuidado. escucho todo el tiempo. No fue tan importante, ¿sabes? Escucho eso todo el tiempo. No debería preocuparme tanto por eso. Sí, Tenía sí. 5 años. ¿A quién le Sí, importa? está ¿Qué bien. hacemos? Esa es una manera muy simple de responder eso.
¿Pero por qué estamos tan mal ahora? No, para nada. Si un niño de 5 años viniera a verte y tú fueras el tío. Tío Luis, este tipo me hizo tal y tal cosa y yo estoy realmente muy asustado y me siento herido. Les dirías, oh, no es gran cosa. No. Piensa en todos los otros niños a los que les han pasado cosas peores. ¿Dirías eso? ¿Por qué no lo dirías? Porque querría estar allí para mi sobrino y asegurarme de que se siente apoyado. ¿Y cuál sería el visto impacto y amado. si dijeras eso? Siento que probablemente le afecte durante mucho tiempo. Si eso Sí. fue un patrón de... Sí, Esa fue la respuesta que recibió. eso es lo que te estás diciendo a ti mismo. Cuando Correcto. dices que no es gran cosa, le estás diciendo al niño de 5 años que fue herido. No importa. En otras palabras, no hay autocompasión ahí. Correcto. Hay cosas que sabes que nunca le dirías a nadie más, y te las estás diciendo a ti mismo. Y uno de los impactos del trauma es la falta de autocompasión. Y otra vez yo. Si puedo mencionar mi Sí. libro, El mito de lo normal, hablo sobre eso, esta idea de la autocompasión. Y lo veo todo el tiempo. Así que cuando alguien me dice, no es gran cosa, yo digo, está bien, toma a cualquier otro niño en tu posición, ponlo en esa situación y diles que no es gran cosa. Y por supuesto, no lo haría. Pero la gente lo hace. Dicen estas cosas a sus hijos Eso o a es algo. sus sobrinos o sobrinas. Dicen, estará bien. Creo que es porque no tienen el valor emocional para manejar la amplia gama de emociones, porque probablemente reprimen las emociones Quiero decir, ellos mismos. ese es todo el punto. Sí. Es esto, que no están cómodos con el dolor del niño porque no están. Alguien llorando dicen, no puedo pueden manejarlo. ¿Verdad? Sí, Quiero sí, decir, mi papá solía decir, deja de llorar. Sí, No había abrazos ni nada así. Él tenía mucho amor y afecto de otras maneras, pero no podía manejar el llanto y los gritos. Las emociones. las emociones. En el libro hablo sobre las necesidades esenciales de los niños, y una de ellas es que se les dé la libertad para sentir todas sus emociones, especialmente la tristeza, el duelo y el dolor, también la alegría y todo lo demás. Pero no sé si te sientes cómodo hablando de esto, pero ¿qué sabes sobre la infancia de tu papá? Hombre, sí. También estaba Sí, mal. así que esto Sí. continúa por Así generaciones. siento que muchas personas que están escuchando o viendo esto pueden relacionarse y decir, no creo que nadie diga, tuve los padres perfectos, ¿verdad? Hay algunos que tal vez dijeron, tuve una infancia genial y mis padres lo hicieron increíble. Pero yo diría que la mayoría de las personas tenían algo donde no se sentían emocionalmente vistos o aceptados por sus padres, o algún tipo de desafío. Y probablemente todos dirían, bueno, sí, sus padres tuvieron dificultades por la guerra o por la depresión y sufrieron. Y todo se trataba de sobrevivir, no de prosperar. Sí, Entonces, ¿cómo rompemos el trauma generacional y evitamos Sí. que se transmita a nuestros hijos? bueno, no ser visto es una fuente importante de trauma. No ser visto en general. No ser visto por quien eres. No ser aceptado por tu verdadero yo. Sí se espera que seas diferente de quien realmente eres. ¿Sabes? Es un trauma importante para las personas en la sociedad. Y es muy común, Y cómo alguien que tal vez está viviendo en un ambiente estresante, ya sea su hogar, o su ciudad, o su cultura, política, sabes, lo que sea, ellos están más reprimidos que otros. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden apoyarse a sí mismos para salir de un entorno estresante y así poder tener una base que les permita prosperar y florecer emocionalmente? Algo como un privilegio. Como hombre identificado como caucásico con libertad económica, no estoy en posición de decirle a alguien. Estas son preguntas políticas más amplias. Estas personas, la sociedad tiene que cambiar, y la gente tiene que trabajar para cambiar la sociedad. Es una cuestión en algún momento se convierte en una cuestión de defensa y activismo, y unirse con otros que conoces, para generar un cambio. No quiero sermonear a nadie sobre eso. ¿Sabes? Claro. Mi trabajo, hasta cierto punto, es apoyar y ayudar, pero no proporcionar algún tipo de solución mágica. Pero si la sociedad, digamos que la sociedad no cambiará por un periodo de tiempo para ciertos individuos que se sienten demasiado estresados, ¿qué pueden hacer como individuos?
ya sea que reciban apoyo externo o no. Algo más, porque cubrimos mucho de lo que pueden empezar Bien. a hacer y obtienen tu libro. Eso es seguro. Otra vez, ¿sabes? No estoy seguro de poder responder completamente a eso, pero puedo dar ejemplos. Hace unos 2 o 3 años, The New Yorker tuvo un artículo sobre un hombre afroamericano que estuvo encarcelado durante décadas y mantenido en confinamiento solitario durante muchísimo tiempo, quizás durante décadas. ¿Fue este Shaka Senghor? No. Estoy Sí. tratando de recordar el nombre. Entrevisté a este hombre que Sí. estuvo en confinamiento solitario durante décadas. Sí, bueno, tal vez el mismo Sí. hombre. Escribió un libro de superventas y estuvo en Oprah. Ok. Podría haber sido la misma persona, pero Bueno, adelante. mi punto es que, de acuerdo, mi punto es que no se dejó, no fue destruido por eso. Comenzó a sanar en la prisión. Encontró la fuerza interior de alguna manera. No me corresponde decirlo. No sé si podría soportarlo ni un solo día, mucho menos durante 40 o 30 años. Lo sé, es Pero una eso locura. solo te muestra que la fuerza, la capacidad de sanar y de aferrarse a uno mismo, y de encontrarse a uno mismo, es en realidad inherente a todos nosotros. Pregunta final para ti. ¿Cuál es tu definición de grandeza? No se lo pones fácil a un hombre, ¿verdad? Tengo que desafiarte. Es la disposición de encontrar tus mejores cualidades y expresarlas en el mundo. Eso es lo que veo como grandeza. Tiene esto, o no tengo que ser el único que lo sostenga. Así que el primer paso es compartir toda la experiencia, no revivirla, sino estar con ella. Es una gran diferencia porque no queremos que la gente reviva su trauma para nada.